Me toca platicarles sobre mi experiencia en temas de seguridad en un hospital, esta pandemia. Y como han dicho mis compañeros panelistas, también mucho tiene que ver con lo que has logrado hacer antes de una crisis como la pandemia y las actividades adicionales que haces durante la pandemia. No se dedicar a la seguridad durante una crisis como la que estamos, sino medidas adicionales a las que ya se habían implementado y las que han trabajado durante bastantes años atrás. Quisiera empezar hablando un poco de Medicasur. Medicasur es una institución de salud en donde agrupa diversas instalaciones. En total tiene 206 áreas en su cuerpo principal, en su campus principal. 41 áreas son clínicas, 165 son administrativo-operativas. Agrupamos desde consultorios médicos, instalaciones hospitalarias, bancos, restaurantes, una serie de servicios en donde no solo los visitantes llegan a recibir atención médica, sino también llegan por los servicios que se ofrecen, como consultas, llegan también al banco a comer, a usar los cajeros automáticos, que tenemos varios en el campus. Enrique, disculpa, Sí, perdón que tenga que sí. presentar algo. Ok, ¿nos podrías ayudar? Empezamos a compartir, por Sí, favor. claro, claro. Empieza a compartir. Ya la vemos, nada más es que quede en modo presentación. Sigo presentando, digo en el punto que iba. Sí, ya. Sí, por favor. Como comento, en donde los visitantes no solo llegan a recibir servicios hospitalarios, sino llegan también a usar las instalaciones en los diferentes servicios que presenta la misma institución. Entre las instalaciones hospitalarias tenemos 189 camas sensables, 143 no sensables, y recibimos una afluencia de personas, usuarios de las instalaciones, que son aproximadamente 200,000 personas mensuales. Ha variado un poco durante la época de pandemia, pero al final esas son las cifras que tenemos promedio. Un poquito respecto a cómo se ha movido los tiempos de pandemia al lado del hospital. A finales de diciembre de 2019 se comunica oficialmente el brote de coronavirus en la Ciudad de México, en la ciudad de Wuhan, en China. Es hasta el 27 de febrero de 2020 que se registra el primer caso oficial en México. Entre el 27 y el 29 de febrero se dan a conocer cifras ya alarmantes de los contagios en Europa. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud cataloga el COVID-19 como una pandemia. Es hasta el 12 de marzo de 2020 que se presenta el primer caso de coronavirus en Medicasur, en nuestras instalaciones. El 18 de marzo de 2020 se confirma la primera muerte de coronavirus en el país. El 3 de marzo de 2020 se declara emergencia sanitaria en el país, ya habiendo iniciado la fase 2 de contingencia, que fue cerrando servicios y negocios no esenciales. Medicasur continuó operando 24/7. El 23 de abril de 2020, Medicasur se adhiere al convenio de gobierno para recepción de pacientes del sector público. Estos son puntos importantes que han cambiado y han modificado la forma de operar de nuestra institución. ¿Qué ha hecho Medicasur en este transcurso de tiempo, ya como institución? Desde que se comunica oficialmente el brote del coronavirus en China, que fue en diciembre de 2019, tenemos un área que se llama Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, que se dedica precisamente a monitorear todas estas situaciones internacionales para ver la posible afectación que podamos tener como institución ya en México. Desde ese entonces, esta área de la institución se dedica a monitorear los avances y las noticias y las noticias clínicas que hay de este brote. E incluso desde esta misma área se determina el incrementar el inventario de insumos hospitalarios y equipos de protección personal, esperando no ser utilizados desde luego, ¿no? Aunque la probabilidad era muy grande de que llegara a México. El 1 de marzo se instala en sesión permanente el Comité de Manejo de Crisis de la institución.
Esta sesión se da todos los días y todos los directivos que participamos en este comité debemos estar en plena comunicación constante, de lunes a domingo, de hecho. Posteriormente a esta fecha, en la segunda semana de marzo, se inician todos los trabajos de reconversión hospitalaria para atención de pacientes COVID-19 y pacientes no COVID, desde luego. Se reconvierten 7 áreas, entre las que se encuentran pisos de hospitalización, se reconvierten para atención de pacientes aislados de COVID-19, terapia intensiva y cuidados coronarios, que teníamos un área establecida para todos los pacientes, se convierte en terapia intensiva de enfermedades respiratorias. El piso de terapia intermedia para atención de cuidados intensivos de pacientes no vinculados a COVID-19. La construcción y adaptación de áreas destinadas a la validación de enfermedades respiratorias de urgencias, tomas de muestras dedicadas a análisis de detección de COVID-19. Incluso se genera o se crea un área de AutoExpress para la atención rápida de personas que quieran hacerse la prueba sin bajarse del vehículo. Se adapta un área de recepción para pacientes con convenio gubernamental. Se redistribuye el personal clínico y operativo y se implementa el programa de higiene y autoprotección de empleados y visitantes. De hecho, a nivel público existe un documento que es un manual operativo de reconversión hospitalaria de Médica Sur, que se llama Pandemia COVID-19 2020, en el cual ustedes pueden encontrar todas las actividades que se realizaron a detalle, porque este es un convenio muy general. ¿Qué pasa con el sistema de seguridad en todo este proceso de reconversión hospitalaria? Estaré hablando de lo que se había logrado durante lo largo de por lo menos de los 2 últimos años en cuestión sistema de seguridad, porque no podemos hablar de cómo afrontamos la pandemia el sistema de seguridad si no hablamos de cómo estaba el sistema de seguridad y los avances que logramos hacer antes de esta crisis. Desde luego, en base a los estudios de riesgos efectuados en el 2018, se realiza una inversión sin precedentes a lo largo del 2018 y 2019 para fortalecer el sistema de seguridad. Desde luego, nadie adivinaba una pandemia de esta magnitud y nosotros tenemos dentro de nuestro análisis, sí, el tema de pandemia, pero lo teníamos como un tema obligado por una institución de salud, sin embargo, no planteado en su verdadera dimensión. Vamos a hacer con lo que teníamos era todo lo enfocado al control de flujos peatonales y vehiculares del campus, ¿no? Mediante el diseño urbano, entre los que destacan, por ejemplo, una reingeniería de accesos peatonales, reconfiguración de vialidades internas, cambio físico de casetas, vigilancia para controles de acceso, sistemas electrónicos de control de acceso externo, barreras físicas, sistema de reconocimiento facial y de placas vehiculares y fortalecimiento de zonas externas del sistema de videovigilancia con cámaras PTZ. Esto lo realizamos durante el 2018 y 2019. Asimismo, en este mismo periodo se promocionó la formación y capacitación del Comité de Manejo de Crisis. De hecho, curiosamente, en enero de este año hicimos una capacitación y un simulacro del Comité de Manejo de Crisis. La alta dirección y las direcciones más importantes de la institución, así como el enlace de este Comité de Manejo de Crisis con los comités de desastres clínicos y operativos. También se conformó el Comité de Ciberseguridad con la participación de la alta dirección y miembros del Consejo de Administración también. Todo lo anterior nos permitió tener enfrentar la crisis de COVID-19 con un sistema de seguridad bastante fortalecido, en el cual tuvimos que hacer únicamente algunas modificaciones. Estas son algunos ejemplos de lo que hicimos. Trabajamos mucho en el diseño ambiental, en reducir los pasos peatonales, incluso en reducir los flujos vehiculares. Cambiamos los flujos vehiculares, los sentidos vehiculares dentro de las vialidades internas de la institución. Reforzamos los sistemas de videovigilancia. Son unos ejemplos que logramos en el 2018 y 2019. ¿Cuál fue el reto del sistema de seguridad ya durante la pandemia y en esta época? Su flexibilidad. ¿Qué tanta flexibilidad nos permitió tener el sistema de seguridad para poder lograr
realmente adaptarnos a tanto cambio organizacional y de estructuras dentro de nuestra institución. Identificamos distintas amenazas relacionadas a la pandemia, directamente relacionadas a la pandemia, como personas violentas en exigencia de atención médico, en grupo o solitario, como manifestaciones, como robo de medicamentos hospitalarios, asalto para la atención de medicamentos o insumos hospitalarios, asalto y agresiones al personal clínico y no clínico, vandalismo, incremento de armas explosivas y secuestro para el personal clínico. Estas fueron en un análisis que se realizó, enfrentando la pandemia, que pudimos identificar amenazas extraordinarias relacionadas y vinculadas directamente con esta pandemia. Además de lo que ya teníamos en este sistema de seguridad fortalecido que acabamos de comentar, ejecutamos diversas acciones ya en esta época, ¿no? Como el incremento de posiciones de elementos de seguridad armados y no armados. Hicimos una reingeniería y un cambio de elementos de seguridad. Modificamos los horarios de apertura y cierre total y parcial del campus en general y de las torres que comprenden el complejo hospitalario, precisamente para realizar un mayor control de flujos vehiculares. La cobertura de seguridad en áreas reconvertidas y nuevas, es decir, en el momento de que se amplían las áreas y que se hacen cambios radicales en su operación, se tiene que también ampliar esta cobertura de seguridad. La participación de los elementos de seguridad en filtros sanitarios. Al nosotros tener varios filtros de control de acceso, pues también tuvimos que implementar las medidas sanitarias como tomas de temperatura, registro y portación o solicitud de uso de geles, por ejemplo, ¿no? Antisépticos. Reforzamiento de la iluminación general de áreas internas. Actualmente todavía estamos llevando a cabo el proyecto de iluminación interna y externa de todo el campus. Participación de los aseguramiento de insumos hospitalarios. Llegó el momento en que empezamos a tener robos, por ejemplo, de insumos hospitalarios, de geles y incluso de jabones, de baños y demás. También tuvimos que generar ahí una serie de medidas de seguridad para evitar este robo. El desvío de llamadas telefónicas y programa preventivo de extorsión telefónica. La extorsión se ha ido al cielo en nuestra institución. Ya teníamos el problema años atrás. Nuestra institución brinda un ambiente pues muy, es un caldo de cultivo para las llamadas extorsivas, para el éxito de las llamadas extorsivas. Entonces, tuvimos que generar horarios para llamadas directas a habitaciones, horarios en donde todas las llamadas a las habitaciones se concentran en un call center. Enrique, una disculpa, nos quedan 30 segundos. Ok, pues finalmente lo que nos estamos seguros que ha ayudado mucho a esta flexibilidad del sistema es finalmente tener un sistema eficiente y sistemático de seguridad basado en el estudio de riesgos, en la gestión de acciones y en la evaluación de efectividad de estas acciones, la calidad y capacitación operativa de nuestros proveedores y de los sistemas que ocupamos, el involucramiento de la alta dirección, la comunicación con líderes de las diversas áreas, el compromiso de equipo de trabajo y relaciones estrechas con áreas externas, ha hecho que nosotros podamos enfrentar la pandemia con éxito respecto a lo que sucede y no sucede dentro de la institución en nivel de seguridad.